¿Recuerdas cuando comenzó la pandemia? Muchas personas se vieron en la tesitura de tener que llenar su tiempo con lo que fuera. Cuando antes la rutina apenas dejaba espacio a mucha gente para tener tiempo libre, de repente todos nos tuvimos que quedar en casa y pasar más horas con la familia, en soledad, con nosotros mismos. ¿Crees que hemos aprendido algo de aquella experiencia? Ahora que ya ha pasado suficiente tiempo desde aquel loco 2020, tal vez hayamos desarrollado ciertas habilidades con las que antes no contábamos. Evidentemente, a nadie le gustaría tener que volver a vivir otro confinamiento tan severo como aquel, pero en caso de que así fuera, la perspectiva creo que no sería tan dramática. Como decía Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Muchos sociólogos y expertos insistieron entonces en la importancia de aburrirse, una realidad tan paradójica como real. No hacer nada también necesita práctica, experiencia, mentalidad y voluntad. A la mayoría le gustaría pensar que es un experto en el noble arte de hacer el vago. Sin embargo, la industria del entretenimiento ha evolucionado tanto con el paso de los años y siempre hay una nueva serie que ver o un videojuego de última generación al que jugar. Si no tuviéramos estas herramientas, ocio o pasatiempos, ¿qué haríamos durante tantas horas? ¿Acaso hemos aprendido algo de aquella pandemia? ¿Por qué sentimos que perderíamos el tiempo? ¿No es el aburrimiento algo natural? Uno de mis grandes objetivos de 2022 es el de traer más y mejores episodios al podcast. Por eso pensé en hacer un tipo de episodios de preguntas y respuestas, contestando a las principales consultas que me llegaban por redes sociales y por la comunidad privada. Pero hoy me quiero retar a traer otro tipo de episodios, en este caso tratando un tema en concreto en profundidad. Para mí es un reto sintetizar de forma divertida e interesante temas complejos relacionados con la neurociencia y la psicología. Sin embargo, creo que a ti te puede ser de gran ayuda y para mí es una forma de seguir aprendiendo y hacer crecer el podcast. Ya te voy adelantando que próximamente en estos episodios hablaremos de temas que he elegido como la motivación, cómo funciona y cómo mejorarla, también de las claves para dormir bien, por qué dormimos mal, cómo tratar un insomnio y muchos otros temas que me interesan como la inteligencia, la curiosidad, la multitarea. Como todo lo que empiezas, al principio cometeré errores, pero intentaré ir mejorando episodio por episodio. Vuestro feedback, sugerencias y comentarios me ayudarán mucho en este proceso. Y a priori no habrá una duración determinada. Quizás haga 4 episodios del mismo tema, o quizás solo haga uno de 20 minutos. Eso no importa, lo que importa es seguir trabajando por crear con este podcast el manual de usuario de nuestro cerebro. Antes de pasar al episodio, quiero aprovechar a recomendarte algunos de los suplementos de NutriBrain, de los que hago uso yo desde hace años, totalmente seguros y naturales y que a mí me ayudan a optimizar mi día a día, a descansar mejor en momentos puntuales o a concentrarme más cuando lo necesito. Hay personas que suelen preguntarme por estos productos, como opositores, personas en periodos de estrés, gente con problemas para dormir y como siempre hablo en el blog, lo primero son los hábitos como el sol, el sueño, el ejercicio físico, que de hecho son los nootrópicos por excelencia, pero en ocasiones también es bastante útil hacer uso de algunos productos. Así que si quieres comprar en NutriBrain, usa el código SMART25 y tienes un 25% de descuento y me estarás apoyando a seguir con este podcast. Y comentarte también que la comunidad privada de Smart Sapiens cumplió un año hace poco. Por si no la conoces, es un espacio donde generamos debates, tenemos eventos, contenido exclusivo y hasta un club de lectura. Si te gusta Smart Sapiens, no dudes en echarle un vistazo. Te dejo un link en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con el episodio. ¿Por qué nuestra sociedad ve el aburrimiento como un rasgo negativo? El aburrimiento es una emoción importante y en este episodio quiero explicarte por qué. Que puedas entender y reinterpretar esta emoción cuando vuelva a venirte alguna vez, ya que no solemos permitirla ni cultivarla. Hoy en día sabemos, gracias a antropólogos que han trabajado con algunas poblaciones de África, que las personas aisladas de la modernidad tienen una capacidad mucho mayor que nosotros para tolerar este aburrimiento. Gracias a investigaciones sabemos que ser un puntito perezosos puede tener muchas ventajas y llegar a convertirse en una herramienta útil para conocernos a nosotros mismos. Es la oportunidad perfecta para reflexionar, relajarnos y en muchos casos ayudarnos a desarrollar nuestra dimensión creativa. Volviendo a nombrarle, hay una frase de Nietzsche que dice algo así: quien se fortalece completamente contra el aburrimiento, también se fortalece contra sí mismo. Él nunca beberá el elixir más poderoso de su propio manantial más interno. Vamos a ver por qué Nietzsche tenía razón y vamos a darle un enfoque más científico a esto del aburrimiento. El cerebro humano es una herramienta poderosa, siempre está activo, pensando y lidiando con decisiones, factores estresantes y actividades subconscientes. Pero igual que tiene grandes capacidades, también tiene límites. Cuando el cerebro no está inmerso de forma activa en una tarea concreta, se activa la llamada red neuronal por defecto,
un conjunto de zonas del cerebro que se conectan entre sí y tienen un papel a la hora de darnos una sensación de identidad, revivir recuerdos, imaginar el futuro o empatizar con otros. Como decía en un artículo al que te dejo link en las notas de este episodio, la red neuronal por defecto se activa cuando reflexionamos sobre las preferencias personales, las creencias, los valores, los sentimientos, las habilidades y los atributos físicos. Interviene en la forma en que utilizamos estos rasgos para guiar y motivar nuestro comportamiento futuro. Eso significa que es crucial para darnos nuestro sentido del yo. También decía en este artículo que nuestra red neuronal por defecto es un reflejo de nuestra propia personalidad. De esta manera, el aburrimiento surge cuando nuestra atención no selecciona ninguna tarea relevante y se activa la red neuronal por defecto para activar todos estos procesos. Es decir, el aburrimiento funciona como una señal. Nos proporciona información sobre nuestras capacidades motivacionales y cognitivas actuales para reorientarlas hacia actividades más significativas o beneficiosas para nosotros. Podríamos verlo también como que el aburrimiento hace acto de presencia cuando nos tomamos demasiado en serio el valor de nuestro tiempo libre. Si constantemente nos tensamos al exigirle el máximo a nuestro tiempo libre, estaremos bloqueando cualquier posibilidad de disfrutar del ocio y todo aquello que no cumpla los estándares de alta exigencia se convierte en aburrido. Por eso es importante aprender a aburrirse. El aburrimiento está compuesto por 2 estados según una revisión que es la más aceptada por este tema. Dice así: el aburrimiento es un estado bidimensional que resulta al combinar un arousal bajo, es decir, un componente objetivo, y una sensación de malestar, es decir, un componente subjetivo. Vale, ¿y cuáles son estos 2 estados? El primero es el arousal bajo, es decir, nuestra red neuronal por defecto falla al intentar reclutar la red de control ejecutivo cuando algo nos resulta monótono. Si la relevancia de una tarea no logra superar un umbral mínimo, la activación fisiológica, que es lo que significa arousal, no será suficiente para mantener esta tarea a flote. Y luego también está el malestar, es decir, la baja actividad de esta red neuronal por defecto se correlaciona negativamente con la actividad de la zona anterior de la ínsula, es decir, a menor actividad en la red neuronal por defecto, mayor es la actividad en esta zona de la ínsula. Por ello, cuando nos aburrimos sentimos malestar. Si durante demasiado tiempo una actividad no genera suficiente activación, ¿el cerebro qué hace? Genera un malestar subjetivo. ¿Para qué? Para desincentivar esta conducta. Me preocupa especialmente comentar estos 2 componentes del aburrimiento porque somos especialmente vulnerables a ellos. En entornos modernos, esta señal puede dar al abuso de comida, drogas, tecnología, redes sociales, dado el fácil acceso a estas soluciones temporales que sientan bien, pero que tienen un coste a largo plazo. Somos capaces de reducir este malestar y hacernos sentir bien, pero en realidad no nos ayudan en nada. Demasiado aburrimiento sanado de esta manera no es bueno para nosotros si no sabemos gestionarlo. Produce muchos resultados negativos, como se han visto en varios estudios, en forma de falta de concentración, accidentes, toma de riesgos o incluso la búsqueda de emociones intensas. Pero también es verdad que el aburrimiento tiene efectos positivos. Estas 2 dimensiones son necesarias. Una falta de actividad neuronal suficiente para motivarnos, acompañada de una sensación de desinterés, frustración o insatisfacción, es necesaria para reorientar nuestra atención a cosas más relevantes. Y como todo, no es bueno o malo, sino cómo lo usamos. Y por cierto, a priori, el aburrimiento podría parecer similar a la depresión, pero la diferencia reside en lo siguiente, en la atribución de la causa que lo produce. Mientras que la depresión centra los aspectos negativos en uno mismo, la atribución de la causa del aburrimiento no está en nosotros mismos, sino en el exterior. Según dice el Dr. John Eastwood, psicólogo clínico de la Universidad de York en Toronto, esto no está tan claro. Dice así: existe la posibilidad de que el aburrimiento cause la depresión. Otra es que la depresión provoque aburrimiento. Otra es que son mutuamente causales. Otra es que el aburrimiento es un epifenómeno u otro componente de la depresión. Y otra es que hay otra tercera variable que causa tanto el aburrimiento como la depresión. En fin, no parece estar del todo claro, pero lo que sí sabemos es que el aburrimiento está directamente relacionado con la atención, porque la atención es el proceso mediante el cual nos conectamos al mundo. Esta atención es limitada y el cerebro hace lo que puede por cuidarla. Puede parecer que el entorno en el que vivimos hace especialmente vulnerable a nuestra atención, pero en realidad si lo pensamos y nos vamos un poquito hacia atrás, quizás no seamos los únicos. Según Susan Matt, profesora de historia en la Universidad Estatal de Weber, las raíces del aburrimiento se remontan a la antigua Grecia. Dice así: los antiguos griegos tenían una palabra, acedia, que significaba apatía. Los primeros cristianos la aplicaban a los monjes que salían al desierto, vivían solos y eran golpeados por una melancolía que les hacía vacilar en su devoción a Dios.
Por otro lado, Séneca hablaba del aburrimiento como una especie de náusea, o no sé muy bien cómo describirlo, pero dice algo así. De ahí viene ese sentimiento que hace que los hombres detesten su propio ocio y se quejen de aquellos mismos que no tienen nada en que ocuparse. Porque su desdichada pereza fomenta la envidia y como no pudieron tener éxito, desean que todos los demás se arruinen. Luego, debido a esta aversión al progreso de los demás y la desesperación del propio, su mente se enfurece contra la fortuna y se queja de los tiempos y se retira a los rincones y reflexiona sobre sus problemas hasta que se cansa y se enferma de sí mismo, porque es la naturaleza de la mente humana estar activa y propensa al movimiento. La verdad es que he encontrado muchas más referencias a este tema, pero no es hasta la década de 1930 cuando la ciencia se interesa por el aburrimiento. En 1938 el psicólogo Joseph Ephraim Barmak, no sé si lo pronuncio bien, observó cómo los trabajadores de las fábricas se las arreglaban con el hastío de su trabajo gracias a estimulantes como la cafeína o las anfetaminas. El concepto de trabajo entonces cambió drásticamente debido a la industrialización y el entretenimiento. Susan Matt dice algo muy interesante respecto a esto. Dice, esta fue una revolución en la forma en la que muchos concebían el significado de la vida. Cambió sus expectativas de aquello a lo que tenían derecho, en lugar de la tristeza y la aceptación pasiva del trabajo rutinario de antes. Muchos llegaron a creer que el placer, la felicidad, la emoción y la novedad eran su derecho de nacimiento. No sé muy bien cómo reflexionar sobre esto, pero como dice Susan Matt, la sobreestimulación ha reducido nuestra tolerancia al aburrimiento. Quizás el smartphone nos da mucho, puede ser una revolución comparable a la aparición del fuego, pero nos quita 3 elementos clave del ser humano: la soledad, la incertidumbre y el aburrimiento. Investigando un poco más sobre este tema, hay algunos autores que le han puesto hasta una fórmula al aburrimiento, algo así como que la sobreestimulación multiplicada por la tecnología actual da igual a aburrimiento. En el fondo no deja de ser algo que ya sabemos, que vivimos en una sociedad demasiado entretenida y distraída. Para ejemplificarlo, hubo un estudio con 204 estudiantes universitarios que completaron cuestionarios sobre su susceptibilidad al aburrimiento y las emociones que tenían. Los estudiantes que dijeron que sufrían más aburrimientos también estaban más centrados externamente y reportaron mayor dificultad para identificar sus emociones. Podemos interpretar de este estudio que las personas que más evitan aburrirse son paradójicamente las que tienen mayor tendencia natural a buscar estímulos y distracciones externas. Como si fuera una especie de trampa de arenas movedizas, este tipo de reacciones solo sirven para reforzar el propio aburrimiento, alejándonos aún más de entender por qué nos sentimos perezosos. De hecho, de forma bastante clara, se ha visto en muchos estudios que las personas que menos aceptan el aburrimiento son las que más presentan síntomas de depresión, ira, impulsividad o baja autorrealización. Quizás el exceso de entretenimiento esté detrás de la sensibilidad al aburrimiento. Son los pequeños momentos de inactividad los que revelan las debilidades de nuestra mente, como decía Nietzsche. El entretenimiento masivo de hoy en día disminuye nuestra capacidad innata para interactuar con nuestro entorno directo y por lo tanto hace que el mundo real sea menos interesante. Para nuestros ancestros, el aburrimiento era un estado aversivo que les proporcionaba información sobre su comportamiento y su entorno, y de esta manera fomentar la exploración y el aprendizaje, como han descubierto ya los antropólogos. Todavía hoy tenemos mucho que aprender de ellos. Necesitamos aprender a matar el tiempo de vez en cuando para darle a nuestro cerebro los frenos que necesita para recargarse y ser más productivos. Evitar el aburrimiento, como hemos visto, puede ser más dañino que el hastío en sí mismo. Ahora vamos a ver los efectos del aburrimiento, ya que pueden ser muy positivos si nos entrenamos para ello. Vamos a dar un paso atrás en el tiempo e imaginar que eres un cazador-recolector que vivió hace 30.000 años. Tu supervivencia depende de algunas cosas, como reconocer que hay un peligro inminente. No puedes permitirte confundir un tigre con un gato, por ejemplo. Dado que es crucial que respondas rápidamente a estas amenazas, estás constantemente escaneando tu entorno. Cada movimiento o susurro entre arbustos, estás alerta a ello. Además, intentas aprender de todo. Si todavía no había lenguaje escrito, al menos sí en nuestras mentes. Reconocerías el sonido de un animal como seguro, quizás un arándano como algo delicioso, o el rugido de un depredador como algo peligroso. Pero no podíamos simplemente sentarnos y escuchar los cantos de los pájaros todo el día, bañarnos interminablemente en balnearios o incluso saborear completamente la carne que estábamos comiendo. Los disfrutábamos ocasionalmente, pero si nos enfocábamos demasiado nuestra atención en ellos, probablemente nuestra supervivencia se veía comprometida. Teníamos que prestar mucha atención y estar preparados para actuar, ya fuera para protegernos, a nosotros mismos o al grupo del que formábamos parte.
De esta manera, los sentidos humanos evolucionaron no para el máximo placer o disfrute, que es lo que sucede hoy en día, sino para nuestra supervivencia, y por lo tanto no prestamos demasiada atención a saborear nuestras propias experiencias sensoriales. Si todos estuviéramos en un constante estado de felicidad, esto probablemente restaría valor a la hora de centrarnos en cosas importantes para sobrevivir. La recompensa por todo esto fue excelente y durante decenas de miles de años hemos podido escanear atentamente, etiquetar con precisión las cosas y sobrevivir en un mundo impredecible. No pasaba mucho, tal vez no siempre fue fácil, pero la vida era simple. Cazaríamos, buscaríamos comida, dormiríamos, nos reproduciríamos, ocasionalmente dibujaríamos arte, o tal vez cantábamos o bailábamos un poco. ¿Pero alguna vez nos aburríamos? A pesar de que no existía Netflix o incluso el lenguaje escrito, nuestros antepasados probablemente estaban mucho más felices e interesados en su vida, porque su atención estaba enfocada en hacer cosas que tenían un impacto directo y tangible en sus vidas. El momento en el que desarrollamos el arte y el lenguaje, podíamos capturar conceptos complejos, comunicarlos con otros y hacer que las personas estuvieran en sintonía. Estábamos empezando a vivir en un mundo mucho más simbólico que real, donde todo tenía una etiqueta, incluidas las cosas que en realidad no eran reales, sino conceptos. También empezamos a producir muchos más alimentos de los que necesitábamos. Teníamos un refugio relativamente estable y confiable, y la gente estaba llena de ideas que quería compartir con los demás. Empezamos a escribir, pensar, filosofar. Con todo el progreso, aumentó también el aburrimiento. La razón es bastante simple. Gracias a ello tenemos que preocuparnos menos por nuestro entorno inmediato y real, y podemos dirigir nuestra atención hacia conceptos o cosas más abstractas y simbólicas. Si nuestra supervivencia está asegurada, cualquier cosa que cueste un poco de esfuerzo emitirá un poco de aburrimiento. O cualquier manera de sentir placer de forma fácil y accesible hará que seamos mucho más sensibles a aburrirnos. Sin embargo, las emociones están ahí, para ayudarnos a reaccionar, registrar y regular nuestra respuesta a los estímulos del entorno. El aburrimiento es como una especie de alarma temprana. Más que un signo de improductividad hoy en día, puede ser una señal de inteligencia. Vamos a ver por qué. Por un lado, el aburrimiento alimenta la creatividad. Cuando realizamos actividades pasivas, estamos dejando más espacio para divagar. ¿Cuántos inventos de la humanidad han nacido por pereza? Aburrirse debería ser una buena señal que indicara que no tenemos preocupaciones mayores orientadas a nuestra supervivencia. Cuando nos encontramos con un espacio-tiempo que hay que cubrir y sin la presión de una oferta de entretenimiento titánica, se facilita el reto de la creatividad. El aburrimiento, por otro lado, también nos ayuda a gestionar la procrastinación. Gracias al aburrimiento valoramos si hacer cosas es necesario o no. Hay personas que prefieren deliberadamente trabajar bajo presión y toman la decisión de procrastinar de vez en cuando. Y esto es una muy buena manera de tener el control de nuestro tiempo y de nuestro rendimiento, además de ayudarnos a manejar el estrés. Y tener tiempo para aburrirnos también fomenta el pensamiento difuso. Nuestra mente tiene dos modos de pensamiento, el difuso y el enfocado. Necesitamos mantener una oscilación constante entre estos dos modos para ser creativos y a la vez productivos. La divagación, una forma de pensamiento difuso, es un mecanismo útil para que nuestro cerebro procese la información, que a veces conduce a soluciones no obvias. Otro beneficio de dejar que nuestra mente divague sin prestar atención a una tarea productiva es una mayor concentración en nuestros objetivos a largo plazo. Un poco de pereza hoy para un tiempo más productivo mañana. En general, el aburrimiento resulta desagradable, pero cumple una función importante. La emoción desagradable de aburrirse es un recordatorio de las cosas importantes que no estamos atendiendo. Es como una paradoja. Consideramos que el aburrimiento es una emoción negativa y sin embargo es una fuerza que nos motiva. Por cierto, de todos los estudios a los que estoy haciendo referencia, aunque no los mencione, te dejaré directamente los links en las notas del episodio. Pero ahora quiero terminar con alguna reflexión personal. ¿Y si nunca nos aburrimos? Quizás estemos evitando conocernos mejor a nosotros mismos y ser transparentes con nuestras emociones. Si somos vulnerables al siguiente golpe de cualquier distracción, no aprendemos quiénes somos ni cómo conectar con nuestra esencia. Ahora te quiero dar mis 4 consejos para aprender y beneficiarte del aburrimiento. El primero es que reserves momentos para aburrirte directamente. En ocasiones nos mantenemos ocupados como mecanismo de defensa para alejar los pensamientos y sentimientos desagradables. Sin embargo, podemos aprender a reservar momentos para descansar y aburrirnos. Por ejemplo, puedes comenzar por no mirar el teléfono durante toda la mañana hasta la 1 de la tarde, en lugar de hacerlo a primera hora de la mañana. Descubrirás que cuando no comienzas el día distraído es más fácil concentrarse. O si no, por ejemplo, puedes probar a poner el teléfono en modo avión, apagar las notificaciones y dejarlo en otra habitación antes de dormir si no te funciona por la mañana. Con el tiempo y la exposición al aburrimiento aprenderás a manipularlo como una herramienta.
verás que la pereza puede utilizarse para ser productivo. El segundo paso es que te permitas ser creativo. Si ya has conseguido aburrirte durante el tiempo suficiente, puedes pasar al siguiente nivel, que es crear cosas. Porque ser creativo requiere mantener nuestra atención por periodos más largos de tiempo. Por ejemplo, puedes empezar a pintar, escribir, hacer maquetas, dibujar, hacer un resumen de un libro o hacer manualidades. El tercer consejo es que hagas algún tipo de desconexión digital. Subiendo un poco el nivel de dificultad, puedes desconectarte del mundo digital haciendo un retiro en la naturaleza un fin de semana sin tecnología o eliminando las redes sociales durante algunos días. Y el cuarto y último nivel de dificultad es la meditación. La meditación es el hábito más difícil. Hasta para los propios meditadores más expertos es una batalla constante. Pero gracias a ella podrás controlar mejor la atención al fortalecer la corteza prefrontal dorsolateral. Personalmente yo experimenté estos beneficios de la meditación después de mi retiro de meditación en silencio de 10 días llamado Vipassana. En total son más de 100 horas de meditación en las que no puedes hablar, leer, escribir ni hacer contacto visual con nadie. Ya había meditado con apps o vídeos de YouTube, pero aquella experiencia me enseñó a enfrentarme a mi pasado, mis emociones y el verdadero momento de aburrirse. Nada que hacer, sin contacto social, sin tecnología, solo la naturaleza y la introspección. En fin, hemos llegado al final del episodio y quiero preguntarte cuáles son tus reflexiones sobre este tema. Hemos visto los orígenes del aburrimiento, hemos visto la definición psicológica, los beneficios que tiene, nuestra historia a la hora de aburrirnos. Espero que te haya hecho pensar. Tienes links y referencias a todo lo que he ido hablando en las notas del episodio en smartsapiens.net. Y ahora sí, si te ha gustado el episodio, puedes ponerme un comentario positivo, mandarme un mensaje directo o cualquier otra forma de feedback, incluso sugerencias para próximos episodios. Espero que hayas aprendido la importancia que tiene aburrirse y algunos consejos para empezar a implementarlo en tu día a día. Ahora sí, nos vemos en el próximo episodio.